Todo en la naturaleza está entrelazado. Hay interacciones visibles e invisibles alrededor de nosotros. Preguntas surgen que aún no somos capaces de responder en su totalidad por la complejidad de los ecosistemas. Pero existe un sutil lenguaje de la naturaleza que nos permite comprenderla parcialmente. Se comunica e interacciona a través de la diversidad de formas de vida. Esto es una historia de veneración a la naturaleza que tiene su sede en el ombligo de la luna. Culto a la historia natural de México. México era el axis mundi de las civilizaciones prehispánicas, el lugar central del mundo, muy cercano al cielo gracias a los cuerpos montañosos que se encuentran en todo el país. Poderosas y extremas matriarcas rocosas atraviesan este territorio. Duras y amorosas madres que en su seno albergan una gran historia. Este ombligo de la luna está adornado con un cinturón de fuego colmado de vida. En el explosivo, retumbante y elevado centro del país es donde se entremezclan lo húmedo y cálido del sur con lo frío y seco del norte. Elementos que en conjunto forman el hogar de gran variedad de especies únicas en el mundo. El especial ecosistema que mantienen estas condiciones céntricas y volcánicas es la cuna de criaturas endémicas. El zacatonal o pastizal alpino del sur del Valle de México brinda alimentación y protección a las poblaciones de simpáticos y juguetones conejos de los volcanes, conocidos también como zacatuche o teporingo, el conejo más pequeño de México. El gorrión serrano es vecino del zacatuche, y aunque aparenta ser un ave común, es considerada una de las aves más raras del mundo, porque su distribución se limita a este ecosistema. Pequeños guerreros que protegen este territorio en un intercambio evolutivo. Un desconocido y diminuto morador de lo que fue la ardiente lava del volcán Xitle es casi imperceptible al ojo humano. En épocas lluviosas, esta ranita es delatada por su singular canto que es similar al del grillo. Ambientando el fresco pedregal bajo la luna. Y el animal acuático misterioso, que pareciera ser un eslabón evolutivo
es el icónico ajolote mexicano. Esta peculiar salamandra vive en los remanentes de lo que eran los grandes lagos del Valle de México. Los ecosistemas en el Cinturón de Fuego son los guardianes de estas especies no vistas en otro lugar. Los bosques encantados, fuente de inspiración de algunos relatos mágicos, existen en México. Son el ecosistema templado que viste las laderas de las montañas más altas y frías. Pinos, encinos y oyameles predominan en este misterioso escenario de la increíble historia natural de México. Cada año, en fechas cercanas a la celebración del Día de Muertos, el centro del país recibe una de las migraciones más impresionantes del reino animal. Los bosques de Oyamel se convierten en el santuario invernal de las mariposas monarca, nacidas en Canadá y Estados Unidos. Diminutas y frágiles, realizan una hazaña no igualada por otro insecto. En un viaje lleno de peligros y obstáculos, que culmina en un cautivante arribo masivo de estos insectos considerados el espíritu del bosque o las almas de los difuntos. Los bosques templados necesitan de equilibrio y comunicación. Al norte del país, ocultos entre las sombras, los depredadores y amos del silencio acechan sigilosamente a sus presas. En una dialéctica de coexistencia, como el curioso felino de cola corta, el lince, y el gran gato de Norteamérica, el león de montaña, también conocido como puma. Genios cazadores quienes son imprescindibles para el bienestar de su hábitat. Además, existen testigos de estas interacciones que también participan en el balance ecológico de los bosques. Todos ellos comparten el territorio con el lobo gris mexicano, que fue el cazador más prominente. Su reinado se extendía por casi todo el norte de México. Animal sociable con estructuras familiares similares a las nuestras. También símbolo de fuerza y valentía para los nativos de América. Percepción que contrastó con la cultura de los nuevos pobladores, quienes, despiadadamente, lo cazaron hasta llevarlo al borde de la extinción. Otro elemento crucial en esta red de conexiones es el cóndor de California, el gran emperador de las alturas.
el ave más grande de América del Norte, con una envergadura que alcanza los 3 metros. Aunque muy poco conocido y valorado, es un crucial eslabón en la cadena de limpieza del bosque de la Sierra de San Pedro Mártir. Después de varias décadas extintos en México por causas humanas, lobos y cóndores han regresado a poblar estos bosques que siempre fueron su hogar, devolviendo el equilibrio a este ecosistema. Hoy, el cóndor reclama su trono en el cielo mexicano, y el aullido del lobo estremece los bosques otra vez. Las noches lluviosas de verano traen consigo extraordinarios eventos de gala en los bosques mágicos. La coreografía de luz de las luciérnagas parece mostrarnos constelaciones que bailan en una surreal bóveda celeste en medio del bosque. Su hipnotizante bioluminiscencia es un diálogo de cortejo, e incluso un mecanismo de defensa. Una manera de comunicación que solo ellos comprenden. Así es como el enigmático bosque templado es el hogar de criaturas que han sido milenarios tótems sagrados, y de algunas otras que han sido musas de creaciones literarias fantásticas. Y seguirán siéndolo si aprendemos el valor de su existencia. Un lugar de ensueño se abre paso con la espesa neblina que lo caracteriza. Los bosques de niebla son las fábricas de agua que guardan colores intensos y llamativos en su interior. Los gigantes helechos arborescentes y los musgos que absorben y retienen la humedad le dan su color siempre verde. Bromelias y orquídeas iluminan con colores el paso. Las caprichosas formas de las bromelias y la neblina que se condensa en sus hojas lleva a su centro el vital líquido, que es la perfecta residencia de pequeños inquilinos dependientes de estas condiciones para su reproducción. Además, son la fuente constante de hidratación para otras especies. Con plumas tornasol, los colibríes son las aves polinizadoras que embellecen todo a su vuelo. Pequeños seres territoriales que fueron considerados mensajeros del dios azteca de la guerra y guardianes del tiempo. De gran fuerza y velocidad,
para suspenderse en el aire y volar en todas direcciones. Entre México y Guatemala, el llamado de cortejo y el verde resplandeciente de una de las aves más simbólicas de Mesoamérica se deja ver de entre la bruma del bosque. Quetzal es una palabra de origen náhuatl que se refiere al animal precioso y sagrado con cola larga de plumas brillantes. Símbolo de respeto y nobleza que colma de un verde que resplandece por siempre en los ojos de quien lo mira. El velo del bosque encubre otras aves menos coloridas pero igual de emblemáticas, como el pavón, el unicornio de los bosques nublados. Frutos de una red subterránea que se comunica, cohesiona y nutre a todo el bosque. Estas abstractas formas que llamamos hongos y que resultan tan fascinantes ante nuestros ojos, son apenas una minúscula parte de lo que es su profundo y complejo entramado conectivo, que propaga la energía y vitalidad a los ecosistemas. El panorama etéreo de este mar de nubes es poco común. Resguarda con su cortina brumosa un desfile fulgurante de vida en un delicado balance, que si descuidamos, se desvanecerá y será solo el recuerdo de un mágico sueño. La abundancia en las selvas húmedas llena de esplendor y majestuosidad a sus gigantes guerreros, que se mantienen elevados recibiendo la intensidad del sol, conectando al cielo, a la tierra y al Xibalbá. Civilizaciones antiguas habitaron este esplendoroso ecosistema. La conexión tan poderosa que la naturaleza tiene en el corazón de la selva motivó la construcción de lugares sagrados, cosmovisiones, deidades y metrópolis que representaban los elementos del impresionante entorno selvático. Para que este exuberante escenario esté pleno de vida y color, hay una condición necesaria, y es que coexistan continuamente el calor y la humedad. Una diada poderosamente creadora. Que pone en marcha el complejo de interacciones naturales más vasto. Y que alberga la mayor diversidad de vida del planeta. La selva está vestida de colores profundos y luminosos.
En diferentes tonalidades turquesa, el agua brota en su centro con mucha fuerza y dirección. Contemplar la exuberante apariencia de la selva y de sus llamativos habitantes es un deleite visual inigualable. Este lugar es todo menos silencioso. La variedad de sonidos que se emiten desde su interior son historias contadas por una multiplicidad de seres vivos. En la selva lacandona, el mono aullador, con su intimidante rugido, esconde su verdadero comportamiento afectivo y familiar, que mantiene unidas a estas sensibles y glotonas criaturas. Compartiendo los árboles con otro primate inteligente y gracioso, el mono araña. Se comunica a un nivel superior con sus pares y se balancea elegantemente gracias a sus largas extremidades. Ambos primates coinciden en tener profundos vínculos afectivos y estrechos lazos maternos. La estruendosa vocalización de la guacamaya roja combina con su brilloso plumaje escarlata. Aves surcando la selva en pareja, acompañándose a lo largo de toda su vida. Como dos incandescentes rayos de sol extendiéndose hasta tocar la tierra. Los estanques poco profundos de la selva ponen de manifiesto la ruidosa celebración de vida que producen los anfibios. La mística rana de ojos rojos, o ninfa del bosque, habita en la profundidad de las selvas. Sensible a la luz del sol, mantiene su sonoridad exclusivamente para la noche que la cobija. Y las ranas arborícolas hacen gala de su talento innato para cantar, al unísono, una sinfonía nupcial. Continuando así el ciclo de la vida. Este frágil ecosistema también es el hogar de seres sigilosos y furtivos, presencias poco accesibles al ojo humano, casi fantasmagóricas, que representan la rebosante energía de este complejo lleno de vida. Solo basta ver al majestuoso mamífero buceador de los bosques tropicales,
El tapir o danta, que a cada paso emana una energía de fuerza, soledad, paz y resiliencia. Es el mamífero más grande del sureste de México y es capaz de nadar con gran destreza. Ocasionalmente se encuentra cara a cara con el gran jaguar, sumo depredador y verdadero rey de la selva, letal cazador de los trópicos mexicanos, estratega del acecho y la emboscada. Es adaptable y táctico en diferentes entornos. Símbolo de poder y ferocidad para los mayas y estandarte de los máximos guerreros prehispánicos. Es así como la aparición de estas imponentes y extraordinarias especies en medio de la selva son una revelación natural de fortaleza, lucha por la supervivencia y armonía de la biosfera. En el inframundo también hay vida. La oscuridad es el refugio de los únicos mamíferos capaces de volar. Los murciélagos tienen rasgos, hábitos y conductas que han sido malinterpretadas por el ser humano, transformándolo en el arquetipo de la maldad, limitando el entendimiento de la belleza de estas criaturas. Poseedoras de una función vital para el ecosistema, controlan plagas y propagan vida, diseminando semillas y polinizando plantas. Buscan lugares sombríos para tener a sus crías, dando calor y protección a los más pequeños murciélagos de diferentes especies en las cuevas de maternidad. Surcando el cielo crepuscular en cantidades inimaginables, los centinelas de las cuevas se abren paso desde estas puertas a las tinieblas hacia los campos abiertos en busca de su alimento. Estas criaturas tienen un rol notable, contribuyendo en el cuidado y mantenimiento de la armonía en todos los ecosistemas de México. La naturaleza no sería la misma sin sus valiosos y oscuros animales nocturnos salvaguardando la noche. Inhóspitos y salvajes, los desiertos son más diversos de lo que imaginamos. Están repletos de seres vivos. Con diferentes formas e historias de vida. La falta de agua y el calor extremo son la constante de su aparente desolación.
En el desierto se hace evidente la eternidad del tiempo. Y las cicatrices que esculpen su paisaje son testimonios del origen violento de la tierra. En este lugar existen revelaciones muy poderosas. Cautivantes depredadores son habitantes de este territorio. Y forman la identidad nacional de México. La adversidad es el pan de cada día en la tierra seca. La hostilidad es la perfecta proveedora de alimento para las criaturas que se nutren de la muerte. Los carroñeros aprovechan estas condiciones para seguir existiendo, limpiando restos nocivos del medio. Son esenciales en la red trófica de todos los ecosistemas. En los dorados pastizales del norte de México, el silencio de la llanura es interrumpido por sonidos de alerta constantes, que viajan a una velocidad increíble y provienen de una especie endémica que tiene una ingeniosa organización grupal. El trabajo colectivo y el cuidado mutuo son las estrategias de supervivencia del simpático perrito de la pradera. Las estructuras subterráneas que construyen estos ingenieros de la naturaleza son una gran red interconectada de túneles que no solo los mantienen resguardados, sino que además otras especies se benefician de ellas, como el tecolote llanero, que las usa para anidar y protegerse. El trabajo del perrito de la pradera en el pastizal es primordial para la supervivencia de otras especies. Con lentitud pero a paso firme, la tortuga llanera, endémica del bolsón de Mapimí, se abre camino por el desierto. Confiada en su adaptación al entorno, marcha rumbo al sol, paciente y decidida, en una carrera que ni la liebre más ágil podría ganarle. Esta reliquia viviente y el desierto son herencia de un lejano origen marino y son pilares de la historia natural de México. El breve rocío de la mañana y las plantas desérticas son el limitado abastecimiento de agua de la fauna especializada para soportar lo extremo del entorno. El berrendo peninsular, endémico del desierto del Vizcaíno, aparenta ser una mezcla entre ciervo y antílope.
Galopa en manadas con tal fuerza que golpea la tierra y la hace vibrar. Se mueve con una velocidad que desafía al tiempo. Tan asombrosa que no es igualada por otro mamífero en América. El imponente cañón del Sabino en el desierto de Puebla y Oaxaca protege a la guacamaya verde. En las oquedades de estas grandes columnas es donde hacen sus nidos. Esta extrovertida esmeralda del desierto atraviesa con un resonante llamado el abismo. Lado a lado con la única pareja que forman en toda su vida. Vuelan al amanecer sobre la inmensidad del precipicio en busca de frutos y semillas. Y al ponerse el sol, regresan a sus ramas favoritas, con una rutina casi militar. La presencia de la guacamaya simboliza la prosperidad de este desierto. La vegetación tiene sistemas sofisticados para conservar agua en su interior. Con una pluralidad de adaptaciones, infatigables cactáceas crecen en medio de la dureza de la tierra. Preciosas y ásperas joyas del desierto florecen. En este lugar, el bien más preciado es el agua. Refresca, da esperanza y es detonante de procesos fundamentales para la vida. Conocer cómo funciona el equilibrio del ecosistema más extenso de México evitará que como un espejismo desaparezca ante nuestros ojos. Donde convergen el mundo acuático y el mundo terrestre, se forma un submundo de tierra húmeda. El poder de los fenómenos naturales sería devastador sin la primera línea de defensa de la tierra, amortiguando la fuerza del caos. Heterogéneos pulmones con aguas poco profundas y amplia variedad de concentraciones de sal que hospedan habitantes capaces de vivir en la transición entre la tierra y el agua. Los residentes disfrutan y comparten la bonanza que ofrecen los trópicos. Con los visitantes estacionales de los humedales.
que no tienen fronteras. Vuelan libres, siguiendo rutas trazadas por comida y temperatura. Escapando del gélido norte invernal de Estados Unidos y Canadá, travesías y riesgos se emprenden en busca de un cálido y temporal hogar. La península de Yucatán es decorada por una gama única de colores rosáceos que pertenecen a los esbeltos y erguidos flamencos americanos, aves color fuego o de plumaje rojo sangre, flamas de las lagunas, como saetas rosadas lanzadas por el cosmos, vuelan en direcciones cortas y en bandadas ofrecen un espectáculo impresionante de elegancia. Al amanecer, sus colores se mezclan con los del sol naciente y el agua se fusiona con el cielo, formando una gran flama de hermosura natural. En las costas del Pacífico comienza la vida para una tortuga marina pequeña y vulnerable. La tortuga golfina adorna las playas de Oaxaca en verano, cuando arriba masivamente para desovar. Al nacer, los pequeños reptiles instintivamente son atraídos por el mar y emprenden su inicial camino hacia la vorágine submarina que los espera. La línea costera marca el límite de la vida terrestre. La generosa tierra del ombligo de la luna es abrazada por dos imponentes titanes marinos, sede del acuario del mundo. Y las formas de vida en el mar tienen abismales enigmas y asombrosas criaturas que superan a las imaginadas por el humano. Pero ese es otro capítulo de la increíble historia natural de México. Esta ofrenda a la biodiversidad de México es solo una parte de la gran historia natural de nuestro planeta, que es la expresión dinámica del orden y el caos. Dos grandes fuerzas que sostienen al mundo y le conceden el flujo perpetuo, la danza incesante, el constante movimiento en el que todos los seres vivos nos encontramos. Culto a la historia natural de México.